Así como hablábamos al principio del programa, hoy es el día de las enfermedades poco frecuentes y hay que tener en cuenta que 1 de cada 13 argentinos sufre una de estas enfermedades y el diagnóstico lleva entre 5 y 10 años. El 40% de aquellas personas que las padecen normalmente son mal diagnosticadas, pero para hablar de esto, estamos en diálogo con Pablo Corral, especialista en medicina interna y presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias. Pablo, contanos un poco cómo fueron estas jornadas de concientización. Primero, ¿qué es una enfermedad poco frecuente para la persona que lo desconoce? Las enfermedades poco frecuentes también se denominan enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Son enfermedades que indica la definición de baja prevalencia, de baja frecuencia. Se dice que 1 de cada 2.000 personas padece una enfermedad poco frecuente o rara, y esto hace, como vos bien decías, de que 1 de cada 13 argentinos padece esta enfermedad, y hay más de 3 millones de argentinos con una enfermedad rara. Como es una enfermedad poco frecuente o rara, se hace difícil el diagnóstico. Por eso, como vos bien decías y señalabas, tardan entre 5 a 10 años para llegar a un diagnóstico correcto. Y estos pacientes lamentablemente pasan por muchos médicos y pasan por muchos, digamos, estudios diagnósticos para finalmente tener y saber qué es lo que están padeciendo. Nosotros tenemos en el mundo más de 7.000 enfermedades raras y la mayoría, el 80%, son genéticas, o sea que se heredan, llevando casi el 60% a incapacidad en algún punto y no se detecta de forma precoz. Ajá. Nosotros, Pablo, específicamente desde la Sociedad Argentina de Lípidos, sí. Sí, no, te quería, porque te escucho, la verdad que me genera como cierta reticencia pensar de que nos cuesta tanto dar en el diagnóstico, pero es tal cual lo decís, al no tener tanta referencia, porque es una enfermedad poco frecuente, tal vez cueste dar en la tecla. Y otro tema que estuve leyendo por ahí, me estuve empapando más, fue en relación a declarar una enfermedad poco frecuente. Acá en Argentina es bastante difícil, ¿no? Como vos bien decís, es complejo, es difícil, porque nosotros siempre decimos que no son enfermedades, o sea, hay que buscar las enfermedades porque están, los pacientes las padecen. Las estadísticas mundiales, Argentina no escapa a esa estadística, es la misma en todas partes del mundo. El problema es que muchas veces esos pacientes pasan por frente de las narices de nosotros, de los médicos, y si uno no sospecha o no conoce de este tipo de enfermedades, bueno, claramente el paciente se termina sin un diagnóstico y sin un tratamiento acorde. Queda en claro que si nosotros no detectamos estos pacientes a muy temprana edad o ni bien uno comienza con los síntomas, bueno, difícilmente va a tener un tratamiento adecuado y, como bien decíamos, casi el 70% termina en una discapacidad moderada a grave, ¿no es cierto? Están haciendo distintas campañas y distintos medios de visibilización, digamos, para dar a conocer esto que es preocupante, ¿no es cierto? Háblanos un poco de esto que nos involucra también a todos y que tiene que ver con, ayúdame con el nombre, es el síndrome de quilomicronemia familiar. ¿Qué es eso? Exactamente. Como yo te decía, hay más de 7.000 enfermedades raras en el mundo. Sí. Obviamente que uno no las puede abarcar todas, y nosotros, que somos especialistas en trastornos de las grasas y el colesterol, bueno, este síndrome de quilomicronemia familiar, que muy bien lo has pronunciado, es un síndrome raro, es una enfermedad rara, poco frecuente, donde específicamente hay 2 casos específicos que hay que resaltar. Uno es que son pacientes que padecen dolor abdominal crónico, porque muchas veces se inflama el páncreas y hacen pancreatitis o dolor abdominal crónico. Eso es un síntoma. El paciente consulta porque durante muchos años padece de dolor abdominal crónico. Y después tiene un signo del laboratorio, que es que los triglicéridos, que es esa grasa que se mide cuando uno va al médico y se hace el control, los triglicéridos en general están altos a muy altos.
Digo altos a muy altos, digo más de 1000 de triglicéridos. Entonces, cuando uno junta estas dos cosas, hay algunos otros síntomas, pero dolor abdominal crónico y triglicéridos altos que le cuesta bajar al paciente, uno debería sospechar del síndrome de quilomicronemia familiar. ¿Qué pasa, Pablo, cuando esto no es tratado? Es una complicación porque el síndrome de quilomicronemia familiar puede, como te decía, llevar a cuadros de pancreatitis y llevar a la muerte, pero también tiene trastornos neurológicos, tiene trastornos a nivel ocular, tiene trastornos a nivel de piel, o sea, hay múltiples órganos y sistemas del cuerpo humano que se ven afectados cuando no se trata. La realidad es que nosotros en Argentina, a través de la Sociedad Argentina de Lípidos, hemos comenzado una campaña ya hace unos años en pos de detectar esta enfermedad. Por suerte no nos ha ido muy bien, hemos detectado más de 10 pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, pero claramente, como vos bien resaltás, si no tenemos un diagnóstico y la enfermedad sigue su curso sin un tratamiento, bueno, las consecuencias pueden llegar a ser fatales. Bárbara, mi compañera, quiere hacerte una pregunta, Pablo. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Bueno, gracias por estar del otro lado. Quisiera saber lo siguiente, que es que en un sondeo, por lo que pude ver, hay un 20% que es alto, que asocia, por ejemplo, a enfermedad poco frecuente como la esclerosis múltiple, que en realidad se hizo como más conocida en el último tiempo por figuras, ¿no?, de repente públicas que padecen de esta enfermedad. ¿La misma entra de repente en una enfermedad poco frecuente o en realidad tiene que ver con esto, ¿no?, que de repente más personas del ámbito público la padecen? Es muy buena ese planteo, Bárbara, porque en el mundo existen los denominados embajadores de las enfermedades raras, que son personas públicas o personas muy conocidas que esto está estudiado. El impacto que genera que alguien conocido de cualquier tipo de ambiente sea embajador de tal enfermedad hace que las personas consulten y básicamente se hagan atender cuando este tipo de personalidades anuncian que padecen este tipo de enfermedad. La esclerosis múltiple, por su prevalencia, también participa de este grupo de fármacos, de enfermedades, perdón, donde hay fármacos que continuamente se están tratando de buscar cómo paliar estas enfermedades, cómo llegar a un tratamiento y en algunos casos una cura, ¿no es cierto? Hoy la genética nos ha permitido, por ejemplo, conseguir que muchas de estas enfermedades, como son genéticas, tengan un tratamiento y muchos de estos casos llegan a una cura, que no es poco, ¿no es cierto? Pablo, ¿por qué es tan importante que se declare una enfermedad a nivel nacional, que haya una voluntad política de declarar una enfermedad como una enfermedad poco frecuente? Eso es muy bueno porque la enfermedad poco frecuente, si no se toma de distintos tipos de ángulos y de sectores, no se puede diagnosticar y tratar. Claro. Esta es una enfermedad que debe ser tratada por médicos, por psicólogos, por nutricionistas, pero necesitamos el apoyo de los grupos de ayuda a pacientes que son familiares o mismos pacientes que hacen mucha fuerza para que estas enfermedades sean visibles. Necesitamos del gobierno y la salud pública que nos permita, digamos, acceder a los tratamientos que a veces son costosos. También necesitamos de las obras sociales y las prepagas que básicamente también apoyen a los médicos y a las sociedades científicas. Por eso se trabaja en forma mancomunada con distintos tipos de actores, decimos nosotros. Los pacientes y los grupos de pacientes, el gobierno, la salud pública, las obras sociales y prepagas, las sociedades científicas y todo el grupo de salud que integra básicamente no solamente los médicos, porque declarada una enfermedad rara tiene una serie de, no digo beneficios, porque no termina siendo beneficios, pero sí básicamente el acceso a estudios diagnósticos que muchas veces no son fáciles de conseguir y a tratamientos que también a veces nos cuesta que sean cubiertos por distintos tipos de entidades. Totalmente. Doctor, a ver si, como para que las personas que están del otro lado entiendan un poco la situación. Hasta que
haya un número de personas que se identifique con determinados síntomas, no se puede declarar esta enfermedad como una enfermedad poco frecuente. Una vez que eso sucede, que se declara como enfermedad poco frecuente, también, en teoría, lo que tendría que suceder, corríjame si me equivoco, es que se empiecen a destinar fondos respecto de la investigación y también las obras sociales y prepagas, tal como decía usted, entran en una nómina donde tienen que empezar a prestar asistencia, que normalmente al no estar declarada la enfermedad poco frecuente, es medio difícil que empiecen, bueno, de alguna forma a involucrarse con el paciente. De todo este proceso, ¿cuánto tiempo estamos hablando más o menos, Doc? Lamentablemente los tiempos son más largos de lo que uno quisiera y de lo que el paciente quisiera una vez que se detecta la enfermedad rara. A ver, hay como si fuese un diccionario de enfermedades raras. Nosotros no tenemos que descubrirlas, sino que ya están publicadas y hay distintos tipos de asociaciones en el mundo también que tienen la nómina de enfermedades raras. Cuando uno hace el diagnóstico, bueno, uno automáticamente debería tener los medios, como vos bien decís, para poder, hecho el diagnóstico, comenzar el tratamiento. Digamos que estas son enfermedades que son graves, o sea, no es que uno encuentra cosas banales. Cuando uno llega al diagnóstico de una enfermedad rara, uno necesita comenzar un tratamiento en forma expeditiva. Bueno, lamentablemente eso muchas veces no ocurre por dos motivos, porque el acceso, que nosotros hablamos del acceso al fármaco o al tratamiento, muchas veces no es directo, no es un medicamento que uno pueda conseguir en una farmacia, va con una receta y lo compra, sino que hay que hacer toda una serie de solicitud en la obra social, en la prepaga o en el hospital público para que se acepte el pedido de ese fármaco. En este caso puede ser cualquiera, digamos, de estas entidades que solicite la prestación de este fármaco, pero bueno, como vos bien decís, en general esto lleva un papelerío, es medio burocrático y lamentablemente el que está esperando es el paciente que tardó 5 u 8 años en llegar al diagnóstico y luego tiene que seguir esperando, no tanto, pero sí tiene que esperar básicamente que se le entregue la medicación. Excelente, doctor, ha sido muy claro, le agradezco muchísimo su tiempo, lo pueden ubicar en @doctor Pablo Corral. Nos despedimos, gracias Pablo por estar del otro lado y la próxima vez esperamos tener mejores noticias para las personas que sufren enfermedades poco frecuentes. Muchísimas gracias a ustedes, seguimos trabajando, seguimos detectando pacientes y seguimos tratando pacientes, que básicamente es nuestro objetivo. Muchas gracias y que tenga buenos días. Igualmente para usted. De esta forma nos despedimos del doctor Pablo Correa y contarles un poco que no es más que burocracia, burocracia y burocracia como tantas otras cosas que suceden, pero también visibilizando damos espacio a que mucha más gente se interese y se integre a estas enfermedades poco frecuentes que tenemos acá en la República Argentina. Perfecto, Día Mundial de la Concientización entonces de lo mismo, enfermedades poco frecuentes, ahí lo teníamos al doctor Pablo Corral y muy interesante y muy importante justamente a tener en cuenta porque la realidad es que la detección temprana, justamente como contaba el doctor, hace una diferencia enorme en lo que es el tratamiento. Sí, por supuesto, muy Así que importante. estar atentos. Gracias, Ame. Gracias, Sam.